sea, un matrimonio cristiano es tan atractivo porque está llamado a transmitir, a transparentar cómo Cristo ama. El niño en la gestación ya percibe si es amado a través de la caricia y el abrazo y si es rechazado a través del grito, la agresión, el desprecio. O sea, lo único que te hace justicia es amar como ama Cristo. Lo único que hace justicia a tu esposa es amar como ama Cristo. ¿Y cómo ama Cristo? ¿Cómo ama Cristo a tu esposa? Sin condición. No hay familia perfecta, no la hay. Pero somos perfectibles, podemos aprender a amar mejor. Muy buenas familia, bienvenidos a un podcast más de Razones. Hoy, como siempre, os traemos a invitados muy especiales y nada, hoy viene a hablarnos una madre de familia, una esposa impresionante, una enamorada de Cristo, ahora lo veréis, y sobre todo, pues una muy buena profesora, o eso dicen. A ver qué es lo que dice ella. Así que nada, ¿qué tal Maribel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Nosotros encantados de tenerte, ya lo sabes. Bueno, yo empezaría como siempre con una pequeña presentación, ¿no? A mí siempre me gusta que ella misma se presente. ¿Quién eres, Maribel? ¿En tu casa? ¿Quién eres en el colegio? Cuéntanos un poquito. Bueno, lo primero, soy hija de Dios. Esa es mi primera identidad. Soy esposa hace muchos años, estoy casada hace 33 años. Tengo 6 hijos, 7 nietos y trabajo en un colegio de Regnum Christi en Cumbres y allí soy profesora de religión, de secundaria y bachillerato. Soy instructora de formación de las chicas de secundaria, de primero a cuarto. Esto se traduce en acompañamientos. La instrucción de formación significa pues, acompañar a las alumnas pues, en su proceso madurativo. Y soy tutora de cuarto de la ESO. Así que nada, ahí realizo mi misión. Qué bueno. Bueno, pues viendo esto, ahí va la primera pregunta para ya entrar en materia, que veníamos un poco nerviosos. Pues justo esto, como profesora, ¿cuál has visto tú acompañando también a todos estos jóvenes? Porque, bueno, ¿cuántos años has sido profesora de Cumbres? Llevo 17 años en Cumbres. O sea, que has visto pasar muchos alumnos. Muchas generaciones. Entonces, tú viendo esta perspectiva desde ahí atrás, acompañado a todos los jóvenes, ¿cuál dirías que es la principal herida o el primer problema que sufren los jóvenes en el corazón? O sea, ¿cuál es la principal herida del corazón que tienen todos estos jóvenes? Mira, Pablo, a ver, yo cada día constato una realidad que hay en todo corazón humano. Todos, cada uno de nosotros tenemos una existencia personal concreta, ¿no? No hay dos historias iguales. Cada uno tiene su historia, sus circunstancias, pero hay una constante que asoma continuamente en el joven, que es, pues las personas que yo acompaño, ¿no? Pero que esto aflora en todo ser humano por el hecho de ser persona y de haber venido a este mundo. Y es esta sed, o sea, hay una vocación enorme de amar y ser amados. O sea, esto es el sello de Dios en nuestro corazón. O sea, tenemos un origen. Esto lo compartimos todos, a pesar de que no hay dos existencias iguales, todos compartimos un origen, y es que alguien nos ha soñado, alguien nos ha pensado, nos ha creado y nos ha regalado la vida, ¿no? O sea, por tanto, esta es la primera verdad de nuestra existencia. Alguien nos ha dado la vida como un don, nadie se ha dado la vida a sí mismo, hemos recibido la vida y con este don hemos recibido también un diseño, ¿no? Hemos sido diseñados con una vocación a amar y ser amados. O sea, y entonces esto es una sed, o sea, es una necesidad profundísima, ontológica, existencial, de todo corazón humano. Yo en el acompañamiento que hago pues a mis alumnos en general y a las alumnas en especial,
o sea, veo esta sed, que al final es una sed de Dios, ¿no? Una sed de verdad, una sed de belleza, una sed de autenticidad. Y en este proceso de acompañamiento, pues esta es una verdad también, y es que todos estamos heridos, ¿no? O sea, una constante también en nuestra vida, porque esta sed de amar, o sea, esta impronta que Dios nos ha puesto como un sello, no como un fuego, hemos sido creados a su imagen, o sea, si venimos del amor y al amor estamos llamados a volver, significa que mi existencia solo se puede explicar desde el amor, ¿no? O sea, la clave de mi vida es descubrir este soy amada. Y soy amada va junto. O sea, si quitas el amado, quitas el ser. Si no soy amado, no soy. Y si no soy, pues mi existencia no la entiendo. No la puedo celebrar, no la puedo bendecir, no la puedo agradecer, ¿no? Porque no la comprendo. Entonces aparece una pérdida de sentido. Si este soy amada se pone bajo sospecha, aparece que no entiendo, ¿no? No entiendo lo que me pasa, no entiendo mis sufrimientos, no entiendo por qué no puedo hablar con mi padre, mi madre no comprende, es que mi hermano, es que esta amiga, el colega, ¿no? Y entonces, porque el amor se concreta en las relaciones, ¿no? Y entonces, que es donde se madura la persona en las relaciones, donde se pone en juego. Y ahí es donde aparece la herida. Por eso las heridas siempre son heridas del corazón. Cuando hablamos del corazón no nos referimos a la dimensión emocional de la persona, aunque la permea. No es solamente el sentimiento, no es solamente la emoción, es el lugar profundo de la persona, que hay un clamor que asoma en todo joven, ¿no? Mi campo son los jóvenes, y aparece esta sed, ¿no? Pues eso, de la mujer se ve tanto, ¿no? Ser mirada, ser validada, ser bendecida, ¿no? Esto es lo que hay en el alma de toda persona. Y como no siempre hemos sido amados bien, esto es una realidad también, que compartimos todos, no siempre hemos sido amados bien, pues porque nuestros padres no eran perfectos, nuestros hermanos no lo fueron, nuestros amigos, nuestros abuelos, el profesor que me maldijo, aquel amigo que me despreció. O sea, en nuestra historia concreta se van dando heridas que el tiempo no cura, lo cura Jesucristo. Entonces, yo como profesora de religión, o sea, ya no solo en el acompañamiento, ¿no?, de los jóvenes, sino también como docente, fíjate, o sea, qué deseo que mis alumnos descubran este soy amado. O sea, es la clave de tu vida, es lo que da sentido a la existencia, ¿no? O sea, soy amado, estoy tutora de cuarto de la ESO. ¿Y por qué tengo que estudiar? Pues, hombre, para amar mejor. O sea, no es para titular, es para amar mejor. ¿Y por qué tengo que hacer? O sea, para amar mejor, ¿no? Para aprender a amar. Y aquí nos jugamos el tipo, ¿no? Porque esto es el deseo, es que hemos sido creados para esto, ¿no? Y entonces la herida que aflora, pues debe ser acompañada. Y fíjate, la evangelización debe pasar por tocar la herida. O sea, yo no puedo anunciar el amor de Dios sin tocar lo que el joven vive. Si es totalmente superfluo, epidérmico, superficial. O sea, el joven necesita ser amado concretamente en lo que está viviendo, ¿no? Que no le juzgues, que no te escandalices, que le llames a la verdad, sí, porque hay cosas que hay que extirpar, porque es verdad que la herida es la puerta del pecado también, ¿no? Porque como te digo, ¿no?, cuando aparece esta pérdida de sentido, eso es tan doloroso que yo necesito camuflar este dolor. ¿Y cómo lo hago? Pues, o sea, con evasiones de todo tipo, o sea, porque necesito acallar esto que asoma, ¿no? Y desgraciadamente pues, estamos en una sociedad donde nos invita a mirarte a ti mismo, o sea, no ahondar, ¿no?, en lo que estoy viviendo, sino, o sea, una superficialidad, a buscar el sentido en cosas que no dan este sentido, ¿no? Entonces ahí está el reto,
que puedan aprender este amor. No hay nada más Genial. grande. Y seguiría escuchándole todo el lo rato. más. Seguiría escuchándole todo. Entonces, a mí me surge la pregunta, porque yo a veces hablo con gente y digo, bueno, has dicho que todo el mundo tiene una herida. Todo el mundo, bueno, una no, tienen varias que parten de una, ¿no? Que ya hemos dicho cuál es. Pero yo, ¿cómo puedo saber si estoy herido, no estoy herido, en qué estoy herido? ¿Cómo puedo identificarlas? Pues en las relaciones. O sea, si hay cosas en tu vida que te chirrían, que ves que no encajan, que no puedo amar, que no puedo perdonar, que guardo rencor, que no puedo bendecir. Esto es un gran termómetro de salud interior. ¿Quieres saber si estás sano? Mira a ver si bendices. Estás enrocado en la maldición, es que no puedo, es que no me dejan, es que no me compran, es que... O sea, cuando estoy en el cuando estoy en la maldición, o sea, claramente hay un desorden en mi vida, ¿no? O sea, porque es una actitud existencial el agradecimiento. Entonces la persona se sitúa en la existencia desde el agradecimiento o desde la ingratitud, ¿no? O sea, el agradecido sabe que todo le ha sido dado. El ingrato cree que todo le es debido. Entonces se puede instalar en el victimismo. O sea, hay muchos indicativos, muchas evidencias que nos pueden dar luz sobre si hay algo que debe ser sanado en nuestra vida, ¿no? Fundamentalmente dos grandes bloques, ¿no? Serían pues, rasgos insanos de personalidad que pueden aparecer y que ves que ahí necesitan una curación y que todos tenemos de alguna manera, ¿no? Pero que a veces se pueden vivir de forma magnificada y entonces es cuando hay que rascar y hay que ahondar, o compensaciones afectivas, ¿no? Cuando intentamos compensar pues una carencia afectiva pues con todo tipo de evasión, cuando hay adicciones, cuando hay una sexualidad insana. Eso te iba a decir justo. Hay parámetros, ¿no? Donde tú ves que no. Una adicción puede salir de una herida mal curada, ¿no? Evidentemente. O sea, el problema de la adicción, o sea, la adicción es siempre fruto de una herida, sin duda, sin duda. Porque yo, por lo que te decía, ¿no? O sea, camuflar un dolor se hacía acallando, ¿no? Acallando, ¿y cómo lo hago? Pues a través de algo que me engancha y me saca mi realidad. Y entonces, en vez de afrontar, pues me enroco, me voy metiendo en cosas que me evaden de lo que tengo que trabajar en mí. Y entonces eso crea, pues al final, una dependencia que no es sana, ¿no? Tú no has sido creado para esto. Entonces eso hay que afrontarlo, hay que hacer un camino de sanación y es posible ser sanado. O sea, las heridas nos condicionan, evidentemente, nos condicionan a todos. Hay heridas que puedes tener hace 10 años y que te condicionan hoy, pero no nos determinan absolutamente de forma inexorable. O sea, no hay herida que no pueda ser sanada en Jesucristo. No la hay. ¿No? O sea, todo puede ser puesto en el corazón de Cristo y hacer ese camino de sanación. Hay que querer. Lo único que hay que querer. Pues eso, para poder conocer este amor primero, ¿no? Este amor primero que ha sido el que ha puesto en marcha mi existencia. Y descubrir este amor primero, fíjate, tiene poder para sanar mi corazón e incluso para poder comprender a aquel que me hizo daño, a aquel que me lastimó, porque aquel también actuó fruto de sus propias heridas, ¿no? Y entonces, pues esto es preciosísimo, pero yo fuera de Jesucristo no conozco. En Jesucristo... A mí esto me parece una pregunta muy interesante porque fuera de Jesucristo hay psicólogos, hay coach, hay de todo, ¿no? Y cualquiera te podría decir, no, oye, con una terapia cognitivo-conductual yo te lo puedo sanar, te puedes meter aquí y esto se te cura. ¿Por qué Jesucristo realmente es la forma de curar cualquier herida y no solo, que sabemos que no hay que evitarlo, no solo un psicólogo o una terapia concreta? No es excluyente, ¿eh? O sea, hay heridas que necesitan una terapia y necesitan la química y la ciencia está al servicio del hombre también. O sea, hay heridas que tienen que ser acompañadas a lo mejor profesionalmente y esto no hay que descartarlo. O sea, no pasa nada.
que haya necesidad de una terapia. Jesucristo, o sea, conocer el amor de Dios es lo que sana el corazón del hombre. Yo no puedo anunciar otra cosa que el amor de Dios, porque es la sed que hay en el corazón del hombre. Hay heridas que pueden ser sanadas en una confesión. Hay heridas que pueden ser sanadas en la oración. Hay heridas que se pueden sanar pues, en un acompañamiento, donde se arroja luz, donde se puede pues, hacer ese camino, que hay otras heridas que son profundas y que necesitan... Claro, porque has dicho que una herida Sí. no se cura con el tiempo. No se cura con el tiempo, Esto dan nos lo la han cara vendido- después. Nos lo han vendido mucho también de deja pasar el tiempo y la El herida tiempo es... todo lo cura, ¿no? Claro, Sí. el tiempo todo lo El tiempo cura, ¿no? todo lo cura, bueno. El tiempo lo camufla, el tiempo lo mitiga, lo oscurece. Nosotros tenemos recursos psicológicos para intentar amortiguar, ¿no? Entonces, bueno, no tuvo tanta importancia, eso ya no me hizo tanto daño, ¿no? Y entonces intentamos sobrevivir. Ponemos una coraza, ¿no? Levantamos un muro y entonces esto lo tenemos escondido y entonces... Pero es algo que da la cara después. Muchas heridas que vienen de la infancia dan la cara en la adolescencia y tienen conexión con una relación no bien vivida de nuestra infancia, de nuestras relaciones fundantes. Porque se me trató con dureza, porque no se me bendijo, porque siempre se me relacionaba con mis notas académicas, porque yo interpreté que mi valor estaba basado pues, en mis éxitos. Y a lo mejor tus padres, o sea, pobrecillos, o sea, yo que soy madre, digo, ¿cuántas veces habré herido a mis hijos? O sea, lo hacemos lo mejor que podemos, o sea, pero estoy convencida de que muchas veces pues, los habremos herido como padres, porque nosotros tampoco hemos sido perfectos, ¿no? O sea, ¿quién paga mis pecados? O sea, los que más quiero. Pues cuántas veces habrán pagado mis hijos pues mi falta de escucha, de paciencia, mi cansancio, no poder ver más allá de lo evidente y no haber podido ser capaz de vislumbrar pues, cosas que estaban viviendo, ¿no? Pero en Jesucristo es posible la sanación, es posible recuperar, volver a vivir la belleza, volver a vivir la vocación al amor. O sea, es necesario conocer este amor, es necesario. O sea, eres amado, es la verdad de tu vida, o sea, eres amado. Eres amado por un amor primero, que es el que te ha dado el ser. Y fuera de este amor, pues se sobrevive. Y en este amor se vive con plenitud. Entonces, esto es, o sea, por eso este amor ha de ser anunciado continuamente. O sea, la Iglesia no tiene otra misión que anunciar a Jesucristo, como dice San Pablo, y este resucitado, ¿no? Es decir, Jesucristo ha vencido la muerte, de tal manera que en mis muertes, uniéndome a Él, la vida tiene un sentido, mis lágrimas tienen un sentido. No, es que descubrir este amor es descubrir que yo soy amada sin condición y sin límite de tiempo, así es como ama a Cristo. O sea, no me ha puesto condición, no he esperado a que cumpliera los mandamientos, no he esperado a que fuera buena, meritoria y exitosa. O sea, Dios me ama no porque yo soy buena, sino porque Él es bueno, ¿no? Aunque tengamos los harapos del hijo pródigo cuando nos acercamos a Él, ¿no? O sea, conocer esto, que Dios te ama siempre, que no te juzga, que te llama a la verdad, ciertamente. O sea, no basta con acercarse a ese amor, sino a dejarse transformar por este amor, porque este amor es transformante, ¿no? O sea, primero vino el encuentro con Cristo y la vida después va siendo transformada por este amor. Vale, o sea, esto sí, perdón, o sea, esto si se entiende es una locura. Y ahora volvemos a realmente, me gustaría que concretaras, Maribel, en cómo sanar una herida o cómo Cristo puede llegar a sanar esta herida. Pero antes me gustaría resolver la pregunta de las heridas que nos han creado desde pequeños, ¿hacen las personas que somos ahora? Sin duda.
Sin duda. Y hay diferentes tipos de heridas. Por supuesto, sí, sin duda. De nuestros padres hemos aprendido a amar, porque como hemos sido amados, hemos aprendido modelos de comportamiento, pautas de conducta que te posicionan hoy. Y si esto es iluminado, tú descubres que puedes amar de otra manera, que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, que puedes relacionarte mejor, pero sin duda nos ha condicionado, cómo nos han amado, cómo nos han bendecido, si nos han maldecido, o cómo hemos vivido nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, etcétera, ¿no? Con las relaciones fundantes. Cómo hemos interpretado nuestra historia, porque a veces nos han intentado amar bien, pero nosotros hemos hecho una lectura inadecuada de ese amor, pues por tantas circunstancias que se pueden dar en el seno familiar, por una dificultad, por una enfermedad de un hijo, y entonces el otro ve que es el hijo invisible, porque todo lo absorbe el otro hermano, por una situación, por una dificultad económica, por un desencuentro en el matrimonio, ¿no? de tus padres, pues te han condicionado también, ¿no? Porque has visto pues que a lo mejor el amor no es posible. Y, hay tantas ocasiones en las que hemos hecho una mala lectura de nuestra propia vida que esto ha configurado en nosotros un ser, ¿no? Pero es posible descubrir esta herida y poder pues iniciar un camino de sanación. ¿Cómo, me preguntas? ¿Cómo? Pues como te decía, depende de la herida. Pero yo, que te puedo decir que la Iglesia es madre y hay tantos instrumentos que la Iglesia tiene para poder iniciar ese camino de salvación. Lo primero es buscar ayuda, ¿no? Iniciar este camino es buscar ayuda. ¿Tú tuviste que sanar alguna herida? Pues sí, sí, yo también he tenido interpretaciones de mi historia que no eran correctas, ¿no? Yo, no sé, pues de niña, yo soy la pequeña de 5 hermanos y esto tiene muchas ventajas, ¿no? Pero también tiene inconvenientes, y es que, bueno, tenía hermanos adolescentes que eran seres fantásticos, ¿no? A los que había que contemplar y eran los que tenían la palabra, ¿no? Yo de niña a veces pues me recuerdo a veces pues sin la palabra, ¿no? Y pensando que a lo mejor lo que yo podía aportar pues no tenía valor, ¿no? Esto era una mentira que a mí el demonio me interpretó, ¿no? Tú no tienes la palabra, lo que tú dices no tiene importancia, no aporta valor, no tiene validez. ¿Qué vas a decir? ¿No? Y esto fue una mentira que Jesucristo ha destruido. Jesucristo mató a este dragón y me ha hecho justicia. Jesucristo me ha dado la palabra, ¿no? Ha hecho justicia de mi adversario. Ha deshecho este nudo y me ha hecho una mujer digna. Me ha hecho, no sé, descubrir mi belleza. Y fíjate, ¿no? En qué trabajo me ha metido. En qué trabajo me ha metido donde descubro cada día el poder que tiene la palabra, ¿no? La palabra tiene un poder brutal. La palabra puede levantar a otro ser humano. Basta que le digas: ánimo, yo te acompaño, ¿qué necesitas? ¿Por qué me pasa esto? Pues no lo sé, lo rezamos juntas, no lo sé, pero esto tiene, vamos a poner en la oración, esto tiene sanación, vamos a caminar juntas, ¿no? Y esta palabra tiene poder para levantar, ¿no? Para construir, para elevar. Os podría contar tantos ejemplos de tantos alumnos que
que he Cuenta alguno, descubierto cuenta alguno. esto, ¿no? O sea, de verdad que es brutal. Es brutal ver que la palabra tiene poder, ¿no? Yo que sé, mil cosas. O sea, yo veo que esta mentira que yo un día me creí, Dios la ha desvanecido y que cuando tocan a la puerta de mi despacho, tocan a la puerta de la iglesia. Nuestro colegio es un colegio de la iglesia y por tanto es un medio de evangelización y yo no puedo dar cualquier respuesta, ¿no? Un día que entra una alumna, ¿no? Este ejemplo lo cuento muchas veces porque lo tengo en el corazón, yo creo que me lo llevo a la tumba, ¿no? Que una alumna ya es alumni, ahora ya es exalumna de segundo de bachillerato, que entra a mi despacho y dice: mi abuela se ha muerto y es la segunda persona que yo más quería en este mundo, y hace silencio y está buscando una palabra de vida eterna. Yo no puedo responder con palabras necias. Yo tengo que hablar de vida eterna. Entonces, ¿cómo dar una respuesta de vida eterna si no hay vida eterna en mí? ¿No? O sea, yo no puedo entrar en un aula yo sola. O sea, tengo que invocar al Espíritu Santo. De hecho, mis clases siempre empiezan así, invocando al Espíritu Santo. Mis alumnos lo saben todos. Si alguno escucha, podrá corroborar. Es verdad. Empezamos la clase invocando al Espíritu Santo, es verdad. Porque, o sea, y en la asignatura de religión, o sea, ¿qué quieres que te diga? Si a mí me toca hablar del cielo, o sea, lo siento por la de mates, es que me toca hablar del cielo y del amor de Cristo, o sea, es brutal. Entonces, sí, no sé, muchos ejemplos de muchas alumnas que han jugado muchas lágrimas, que han acabado en risas, que han acabado en aliento, en consejos, en devolver el ánimo, la esperanza, ¿no? Peregrinos de esperanza. Este año que el Papa nos invita a vivir este camino, ¿no? Como peregrinos de esperanza, qué bonito. Pues así caminamos en la esperanza. Creo que es nuestra misión, anunciar a Jesucristo y dar luz. Yo tengo una pregunta que es un poco ambigua y me estaba viniendo ahora mientras te escuchaba. Yo me acuerdo cuando yo tuve mi reconversión, digamos, hace un par de años, que dije: ostras, cuánto se habla de heridas en el cristianismo, cuánto parece como que seamos todos muy débiles, ¿no? Y luego la gente que lleva su vida más corriente, estas cosas ni se las plantea en el fondo, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías a una persona que quizás ve a los cristianos y le puede chocar un poco el que hablemos tanto de heridas, que estemos tan pesados en el dolor, en lo que sufrimos? Y no sé, es un poco ambiguo, pero ¿qué le dirías a ese tipo de persona que le choque un poco el entrar en este contexto de hablar tanto de heridas? O sea, las heridas es importante tirar del hilo para sanarlas, no para enrocarnos en la herida. O sea, esto no tiene la última palabra. O sea, descubrir y sanar es lo que nos tiene que lanzar al fuego de vivir en el amor. O sea, al final, ¿para qué quiero saber la herida que tengo? Pues para ponerme a sanarla y para poder llevar a cabo la vocación para lo que he sido creada, que es saber amar bien. Porque la herida lo que me impide es amar bien. Entonces, o sea, no es para lamernos la herida y enrocarnos, y fíjate, y lo que me pasó, o sea, fuera, es al contrario, tiene que ser una catapulta para amar bien. Y se acabó, y capítulo nuevo. El problema es cuando la herida no se afronta, porque entonces siempre da la cara. Pero si se comienza la sanación, oye, en Jesucristo, a seguir amando y a seguir lanzándonos al encuentro con el otro, que es a lo que estamos llamados, ¿no? Entonces, no, o sea, enrocarnos ahí no, sino lanzarnos al amor. Y hay una cosa importante, ¿no? Y es que, o sea, todos aquellos que se vayan a dedicar pues a acompañar a otros necesitan abrazar sus propias heridas. Yo no puedo abrazar la herida de un alumno si no abrazo mis heridas. No puedo abrazar la herida de un hijo si no abrazo mis heridas, ¿no? Entonces, quizá... Abrazarla te refieres como, o sea, acogerla... Acogerla, asumirla y que sea... bendecirla. Y bendecirla como parte de mi historia de salvación. Forma parte de mi historia de salvación. Y uno se pregunta, ¿y por qué tuve que pasar esto? ¿Y por qué mi madre fue así? ¿Y por qué mis padres se separaron? ¿Y por qué no puedo hablar con mi padre? ¿No? Me decía un alumno.
que ya es alumni también. Es que no puedo hablar con mi padre. ¿Y por qué me lo dices llorando? Porque Dios es amor. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver con que no puedo hablar con mi padre? Hombre, porque has sido creado por el amor. Y entonces has sido creado porque Dios es amor, porque Dios es Trinidad, porque Dios es familia, porque Dios es relación. ¿Y qué tipo de relación hay en la Trinidad? Una relación de donación. Y en la relación de donación es donde yo maduro mi afectividad, mi psique, mi espiritualidad, toda mi persona completa se madura en la relación de donación. Entonces, cuando aparecen relaciones donde no son de donación, porque estamos heridos y muchas veces no nos posicionamos bien, y entonces aparece el uso, aparece el abuso, aparece la transacción, aparecen relaciones que no son sanas, pues somos heridos, salimos heridos de esas relaciones, ¿no? Lo importante es ver esta situación, sanar esta situación o despedir esa situación y que corra el aire, ¿no? O sea, discernir. O sea, al final lo importante es el discernimiento, ¿no? O sea, pero tú has sido creado para estar sano. Y la herida también es la puerta de la gracia, ¿no? Como os decía antes. Y tú mereces estar sano, y si estás llamado al matrimonio, tu esposa merece que tú estés sano. Y si un día tienes hijos que te llamen papá, necesitan tener un padre que esté sano. Es decir, queremos vivir pues, con el diseño que Dios nos ha creado, pues a por la salud interior, ¿no? A vivir en el amor, a vivir en la belleza, a vivir en Cristo. Sí, esto nos pone en un trabajo constante, porque al final hemos hablado de que en la infancia aparecen esas heridas, luego hemos visto que como padre tienes una responsabilidad enorme, entonces toda la vida literalmente estás ligado a todo esto, no hay forma de escapar, ¿no? Pero claro, aquí la pregunta que viene es, ostras, estamos hablando todo el rato de dolor, hablamos también de amor, como que las dos cosas están muy unidas. Uno se puede preguntar, que quizás no conozca tanto el cristianismo por dentro, y cómo es que Dios, que es amor, nos lleva luego tanto al sufrimiento. ¿Qué vínculo extraño hay ahí? ¿O es una injusticia? Esto que me dices me evoca el Evangelio de hoy, que no sé si lo habéis leído. El Evangelio de hoy es brutal, porque es este pasaje en el que Jesús se hace un poco el loco y entonces es muy famosillo ya, ¿no? Y todos hablan de él. Y entonces está con los apóstoles así muy distendido y les pregunta, ¿y la gente qué dice que soy yo? ¿No? Entonces responden espontáneamente, ¿no? Pues dicen que eres Elías, que eres uno de los profetas, y entonces les lanza la pregunta, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús empieza a anunciar el sufrimiento. Jesús empieza a decir, el Hijo del Hombre, siempre que habla de sí mismo, dice, el Hijo del Hombre ha de padecer, ha de sufrir, sufrirá injusticia, vendrán a por mí. Y Pedro lo increpa y le dice, no hables así, maestro, no hables así. O sea, esto no puede ser que te tenga que pasar. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, yo tengo que pasar por esto. O sea, Jesucristo resucitado en el cenáculo, lo primero que muestra son las llagas, como muestra de que ha resucitado soy yo y no otro, y muestra las llagas del sufrimiento, las llagas de la pasión. ¿No? O sea, esta es la garantía, ¿no? De que soy yo, este que habéis visto morir, este por el que habéis llorado, ha resucitado, soy yo, y muestra las heridas. O sea, las heridas son sanadas, son la garantía de que Dios tiene poder de sanarlas. Entonces, o sea, qué bien, ¿no? Que Dios tiene poder. ¿Dónde lo has visto? Hombre, en las heridas. Dios ha tenido poder de sanar esto. Y algo que era maldito, algo que era fuente de maldición para mí, resulta que es el lugar donde yo me he encontrado con Cristo, donde yo me he encontrado con este amor, donde yo he encontrado que no he sido juzgada, sino que he sido bendecida, he sido comprendida, he sido sanada. Ahí eso no, o sea, Cristo hace testigos de esto, ¿no? Y uno dice, pues por este amor vale la pena
¿Vale la pena perder la vida? Entonces, bueno, pues el sufrimiento es verdad que nos produce escándalo. ¿Y por qué hemos tenido que sufrir? ¿Y por qué hemos tenido una dana? ¿Y por qué hemos pasado una pandemia? Y yo qué sé. ¿Cuál es la respuesta del cristiano? Es muy fácil. La respuesta del cristiano es: ¿y yo qué sé? ¿Me ves con cara de Dios? O sea, ¿tengo cara de Dios? Yo no lo sé. Pero sé que es una palabra de Dios para mí. Esto es una palabra de Dios para mí, ¿no? Yo le decía a mis alumnos: yo espero que nadie diga, como en mi casa no ha entrado el agua, esto no es un problema mío. O sea, está medio Valencia llorando. En mi casa no ha entrado el agua, pero ha entrado el barro. Porque mis hijos han ido ahí a primera fila a quitar barro. Y la de conversiones, la de frutos de santidad. Hay gente que ha aprendido a rezar gracias a la dana. ¿Y cómo se reza el rosario? Me contaba mi hija Blanca. Hay que repartíamos, mamá, y entonces la gente... ¿Y esto cómo se rezaba? Hay familias que se han reconciliado. Hay gente que ha perdido la vida, sí. ¿Y esto no es una palabra de Dios para ti? Les decía a mis alumnos. ¿Tú sabes que la gente que se levantó esa mañana ni se imaginaba que por la noche no iba a tener cama donde acostarse? Esto no es una palabra de Dios para mí. Yo no sé por qué ha pasado. Y gracias a Dios no soy Dios. No tengo por qué saberlo. Pero sí que sé que es una palabra de Dios para mí y que hay un para qué vivir todo esto. Y esto estoy invitada a vivirlo en Jesucristo. O sea, yo no sé por qué ha pasado esto. Sé que si lo vivo con Jesucristo, esto es historia de salvación y que Dios de aquí va a sacar un bien. Entonces, abandonarse también ahí no es fruto de la fe. No me has dejado, Maribel. No, de verdad, yo, si quieres... bueno, yo creo que está todo dicho. Es que no voy a preguntar más sobre las heridas. ¿Quieres hacer alguna pregunta más? Antes de pasar un poco a la parte de matrimonio, ¿no? Porque al final estamos hablando todo el rato de heridas, de amor. El matrimonio sabemos que es el lugar donde se representa ese amor también. Como has dicho, eso de llegar a ser... Claro. Has tocado un tema muy de pasada y que en el fondo no es en absoluto una tontería, que es el amor de donación. O sea, uno puede amar de muchas maneras, puede amar mejor, puede amar peor. En un matrimonio queremos amar así, donándonos. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué significa? Bueno, espera, vamos a empezar por el principio. Venga. Porque antes del matrimonio está el noviazgo. Entonces, Maribel, justo tú también eres catequista de la escuela de novios que llamamos en la parroquia, que justo Dani y yo vamos con nuestras respectivas novias. Entonces, enlazando lo de las heridas con el noviazgo, ¿cómo darse cuenta de que uno... Bueno, justo esto también. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta de si nos tenemos que donar a nuestra novia o a nuestro novio si tenemos heridas? O sea, ¿cómo sanar esa relación con nuestra novia si hay heridas en el otro y si hay heridas en mí? Vale. Depende de la herida, Pablo y Dani. Es decir, hay heridas en las que uno tiene que iniciar un proceso de sanación individualmente. Si hay una adicción, por ejemplo, o tipos de evasión, hobbies absorbentes, una sexualidad insana, comportamientos obsesivos. O sea, hay heridas que requieren un camino personal con Jesucristo y con lo que sea necesario. Si es terapia, si es acompañamiento espiritual con acompañamiento. Es decir, hay heridas que requieren que tú hagas un camino individual. No vayamos de salvadores. Porque ¿qué ocurre en el noviazgo? O sea, al principio del noviazgo, ¿no? Sobre todo al principio, ¿por qué se caracteriza el noviazgo? Pues porque es un tiempo, el principio, sobre todo de enamoramiento. ¿Y qué ocurre en el enamoramiento? Que es un tiempo de euforia y de obsesión, ¿no? Uno se obsesiona con la persona amada y puedo decir, bueno, es verdad que a mí muchas veces no me han amado bien, pero ahora esta persona es la mejor persona del mundo, jamás haría nada que me pudiera herir, porque yo lo amo, porque él me ama, porque no sé cómo he podido respirar hasta ahora sin la presencia de esta persona a mi lado. O sea, estamos en un tiempo de fascinación, ¿no? Porque estamos dopados.
Segregamos una hormona que se llama dopamina, que nos hace estar borrachos. Si un colega tuyo está borracho y te dice voy a coger el coche, ¿qué haces? Te pones delante y dices a caminar y a que te dé el aire, porque no puedes conducir. Entonces, cuando estamos dopados no se toman decisiones. Y cuando estamos en el enamoramiento no se toman decisiones porque estás bajo el dominio de la dopamina, porque estás en un tiempo de euforia, donde muchas cosas no se ven. Entonces, ¿qué ocurre? Que proyectas tu matrimonio desde la experiencia que estoy viviendo hoy, bajo la dopamina. De tal manera que pienso, cuando estemos casados, todo va a ser estupendo, vamos a ser felices siempre. Es verdad que hay parejas que rompen, pero esto a nosotros no nos va a pasar, porque pensamos que siempre vamos a hacer concesiones, que discutiremos con ecuanimidad y con paz, porque jamás haría nada esta persona que me ama, que nada hará que me haga daño, ¿no? ¿Estamos en una mentira? No, estamos mediatizados por una realidad que estoy viviendo hoy. De tal manera que tiene que pasar ese tiempo de euforia, ese tiempo de flash, de fusión, ¿no? Donde estás absorbido, tienes el corazón invadido por la otra persona, te acuestas y el último pensamiento es hacia esa persona, te despiertas y lo primero que piensas es en esa persona, la tienes de fondo de pantalla, no estás en ese tiempo de euforia. Entonces ahí se ve bien poco. Tus amigas ven los fallos de tu novio, pero tú no los ves, ¿no? Porque es maravilloso. Entonces en ese tiempo, que tiene los días contados, gracias a Dios tienen los días contados, cuando comienza la relación a ver realmente, porque esto antes o después asoma lo que cada uno es, entonces es cuando empezamos realmente a conocernos. El primer tiempo es de idealización y después comienza lo que es el conocimiento del otro y empieza a asomar pues, como cada uno es, cómo se relaciona con sus colegas, cómo se relaciona con mis amigas, cómo se relaciona con sus padres, cómo reacciona ante una situación problemática. Hay muchas cosas que hay que ver. Entonces, ¿cómo discernir en el noviazgo? No te impliques físicamente más de la cuenta. ¿Me estoy explicando? Sí. Es decir, guardando la distancia justa. Porque si no se pierde el discernimiento. Tiempo de noviazgo, tiempo de discernimiento. Y el matrimonio es el tiempo de la entrega. Si esto lo alternamos, cuando tienes que discernir, no se discierne lo que se tiene que ver. Y esto se tiene que ver si el lenguaje que utilizamos es adecuado al tiempo que estamos viviendo. Porque ahí es donde tienen que salir las heridas, ¿no? Eso es. Ahí es donde se tiene que manifestar cada uno como somos. Y si por lo que sea, de repente imagínate, un noviazgo se despista, que suele pasar, y entra y se casa, que ahora hablaremos también de cuándo hay que casarse, pero se casa con muchísimas heridas y la mujer, o bueno, el marido no lo sabe. Entonces, ¿cómo? Porque ahora está pasando mucho, bueno, con las tasas de divorcio se ve también, ¿no? Que supongo que será por esto. ¿Qué pasa si un matrimonio entra súper herido individualmente? Porque entiendo que también, bueno, esto no hemos hablado, pero entiendo que también la herida del hombre y la herida de la mujer es diferente. ¿O es la misma? Son muchas preguntas, pero vamos poco a poco. Sí, es que María y yo saliendo. Bueno, esto no sé si es muy políticamente correcto, pero ciertamente hay un alma femenina y hay un alma masculina, ciertamente. Pero que todas provienen de la misma fuente y es la necesidad de ser amados, ¿no? O sea, este es el origen. Hay que pedir ayuda, Cada uno de ellos tiene que iniciar un camino de sanación. Hay que trabajar cosas personalmente y después hay que trabajar cosas en pareja. Igual no hay buena comunicación, o sea, pueden ser tantas cosas. Entonces tienen que aprender a amar. O sea, nadie somos perfectos, nadie amamos perfectamente. No hay familia perfecta, no la hay. Pero somos perfectibles, podemos aprender a amar mejor. Podemos desear aprender a amar mejor. Y entonces hay que iniciar el camino de sanación.
Individualmente es posible y después como pareja. Ponerse en manos de la Iglesia y ponerse en manos de terapia si hace falta. O sea, esto hay que sanarlo. Estamos llamados a vivir bien el matrimonio. Y si en el noviazgo no se vieron cosas que asoman después, pues hay que sanarlas. O sea, no basta con decir yo estoy condenado a esto, pues ¿qué puedo hacer? O sea, o tragarme lo que ahora tengo entre manos o mira, o me bajo del barco. Hay una tercera opción y es ver el noviazgo como ese tiempo que pasó y ahora descubrir que estoy llamado a vivir una relación de donación en el matrimonio, de donación y de amar como ama Cristo. O sea, lo único que te hace justicia es amar como ama Cristo. Lo único que hace justicia a tu esposa es amar como ama Cristo. ¿Y cómo ama Cristo? ¿Cómo ama Cristo a tu esposa? Sin condición y sin límite de tiempo. Entonces, incondicionalmente y para siempre. Así es como ama Jesucristo. Pero si yo no conozco este amor, ¿qué hay en mí que me capacite a amar así? No hay nada en mí que me pueda permitir amar así. O sea, necesito primero conocer este amor. Entonces es necesario esto sanarlo y ponerse al discernimiento de la Iglesia. O sea, hay casos de todo tipo. Pues ponerse al discernimiento de la Iglesia y ser ayudado por la Iglesia. O sea, por favor, pide ayuda. O sea, ni lo dudes. No te condenes a vivir un matrimonio chato. Estás llamado, es tu ayuda adecuada. O sea, es el camino a la santidad. O sea, es el camino al cielo. Mi camino al cielo tiene un nombre concreto y es el nombre de mi marido. Es mi ayuda adecuada para poder vivir esta vocación. O sea, este potencial esta capacidad de amar se concreta aunque no lo agota. O sea, el matrimonio no agota mi capacidad de amar. Yo amo a mis hijos, evidentemente, amo a mis alumnos, a tanta gente, a mi madre, ¿no? Que todavía vive, a mis hermanos, a sus familias, ¿no? Tanto que rezo también por ellos, ¿no? No lo agota la relación del matrimonio, del cónyuge, pero esto es fundamental. O sea, si esto no lo vivo bien, hay que pedir ayuda y ponerse bajo el discernimiento y la ayuda de la Iglesia, sin duda. O sea, no temamos en pedir ayuda. O sea, no vayas a pedir ayuda al colega Claro, también hay que saber a quién... Claro, evidentemente. O sea, si tengo un problema en mi matrimonio y se lo pregunto a mi vecino que tiene la misma luz que yo, pues macho, o sea, poco discernimiento. A mí aquí lo que sí que me llama la atención es que hay como un mecanismo invertido, es decir, esto es un poco antropología católica, pero te das cuenta de que uno recibe amor en la medida que da. En realidad es al revés. O sea, muchas veces andamos buscando el amor para entonces yo decir, no, mira, yo es que si me siento amado luego seré capaz de dar, y es al revés, en el fondo. Si yo amo, me voy a sentir amado, ¿no? Entonces, no tiene relación con la pregunta de ahora, ¿no? Pero lo que decíamos del amor de donación, esto no es una tontería, porque a día de hoy la gente se pregunta, oye, ¿es posible estar toda la vida casado? ¿Es posible que el amor dure para siempre? Hay una pérdida ahora mismo con todos los divorcios de referentes de amor, ¿no? La gente a día de hoy no sabe qué es el amor exactamente, hasta dónde puede amar. Entonces, ese amor de donación, exactamente cuál es el ideal real del amor, hasta dónde puede amar uno, qué significa en la pareja, que es donde más lo vemos, ese amor de donación, para que la gente lo pueda ver claro realmente. Porque ¿cuántos años llevas tú casada? Yo 33 años. Son bastantes. Con muchos días de tormenta. Claro. Sí. Con muchos días de tormenta. O sea, con crisis también, que ha favorecido un crecimiento también en el amor. Porque esto es así. Muchas veces, o sea, si el grano de trigo no muere, no puede germinar. Entonces hay muchos crecimientos que se dan en las relaciones gracias precisamente a que ha habido una crisis y nos ha catapultado a vivir de otra manera y a podernos comprender de otra manera y a podernos amar en otra dimensión más grande. Yo creo que cuando decimos, no, tenemos que amar como Jesucristo, eso hay gente que quizás no lo acaba de entender, Sí, ¿no? sí. Pero es eso, en una pareja real, el amor al que podemos llegar, ¿qué significa? ¿Cómo se representa? Como alguien que no conozca nada de esto,
¿Cómo podemos explicarle a qué está llamado realmente? Mm. ¿Me explico? ¿No? ¿Te explicas? Perfecto. Sí. Pues mira, el tema de las heridas que hemos hablado desde el principio tiene un peligro, y es que tú puedes identificar heridas en el otro y que nos haga jueces de los demás. Dice San Agustín, no hagáis juicios temerarios, ¿no? Si el tema de las heridas sirve para uno ver su propia herida y poder sanarla, y para, si ves la herida del otro, poder abrazarla, no juzgarla, acompañarla y abrazarla, porque esto es lo que también va a formar parte de la sanación del otro. Entonces, ¿qué significa amar hasta el extremo? ¿Qué significa amar hasta el extremo? En Jesucristo, ¿qué supuso? La cruz. Pues supuso la cruz, ¿no? Supuso dar la vida. O sea, ¿qué hace Jesucristo? Dar la vida. Entonces, ¿cómo estamos llamados a amar en el matrimonio? Pues hasta el extremo, hasta dar la vida, ¿no? ¿Cómo se concreta esto en cada matrimonio? O sea, se concreta de muchas formas. A lo mejor, fíjate, te voy a poner un ejemplo chorra. A lo mejor hay un matrimonio que tiene problemas de comunicación y entonces hay uno que siempre cede por no crear conflictos, siempre da concesiones al otro para que no asome ningún tipo de fricción, y en realidad no se está posicionando bien. Esto no es sano tampoco, ¿no? Dicen, no reñimos, hombre, claro, porque quiero decir que o sea, cada matrimonio tiene una peculiaridad. Aquí no hay fórmulas magistrales. O sea, cada matrimonio tiene que realizar un camino personal e intransferible y en comunión. O sea, no te puedo dar una respuesta unívoca. O sea, cada matrimonio es único y las heridas hay de muchos tipos. Entonces, a veces has de rescatar al otro para que pueda salir de sí mismo. Mira, una de las heridas es el hermetismo, por ejemplo, ¿no? O sea, una persona que es hermética, que te pasa nada, que te pasa nada. Y entonces, o sea, ¿cómo tirar del otro? Pues a lo mejor esto supone fricción y supone una crisis que es necesaria para que se afronten cosas, porque es fuente de salvación. Entonces, tampoco tener miedo a que esto se dé, ¿no? Pero yo siempre, o sea, mi consejo es el acompañamiento. O sea, nosotros, o sea, hemos tirado tanto de esto, o sea, de ir a hablar con Ramón, de ir a hablar con Francisco, de ir a hablar con no sé quién, o sea, porque muchas veces las cosas no se ven y necesitas ayuda de otro. Necesitamos la palabra de otro. O sea, nosotros muchas veces damos palabras de vida eterna, y sin embargo, para nosotros necesitamos que sea otro el que nos dé palabras de vida eterna. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Acudamos a que otro nos dé luz, porque estamos enrocados en un periodo en el que no vemos. Vale, no desesperes, espérate. No desesperes, no reniegues todavía, espera. Vamos a que alguien nos ponga luz, a ver qué pasa en esta situación, y se pide ayuda. Pero cada matrimonio realiza un camino único, ¿no? Pero es verdad que hay un denominador común, que es vivir la relación de donación. ¿Pero esto cómo se concreta? Hombre, pues depende de la casuística. Mundo, ¿no? Al final, totalmente. el amor es personal, totalmente. Claro, absolutamente. Claro. A mí lo que me parece clave ahí es entender el tema de la acusación de uno mismo, ¿no? Porque es cierto que uno puede estar súper avispado para ver las heridas de los demás, pero ostras, es mucho más fácil cuando tú estás centrado en la tuya y desde ahí eres capaz ya de avanzar, ¿no? Y ahí lo cambia todo. Y yo creo que el concepto clave es el tema de amar hasta el extremo, ¿no? Porque hay alguien y es que de hecho en la sociedad actual la gente, bueno, es totalmente diferente, ¿no? Amas hasta que ya no te conviene, hasta que dices, esto ya está complicado, aquí ya me bajo del barco, ¿no? Seguramente ese sea uno de los motivos de por qué hay tantos divorcios, porque cuando las cosas se ponen complicadas, ¿qué nos sostiene aquí, no? Entonces... Y luego también es posible que haya muchas veces donde haya matrimonios donde en realidad no ha habido matrimonio, es decir, que no ha sido válido porque no había libertad.
a la hora de ese compromiso matrimonial, que es lo que hace eficaz el matrimonio, o sea, lo que hace válido el matrimonio es el compromiso matrimonial, la fórmula sacramental en la que tú dices que libremente te comprometes a ser fiel, a amar al otro para siempre, etc. Pero en realidad no se ha dado esa libertad, porque has estado condicionado por cosas que no te han hecho libre. Entonces, si no ha sido un acto libre, no ha habido matrimonio. Y esto también hay que discernirlo y ponerlo bajo la luz de la Iglesia. Entonces, tampoco temer, ¿no?, esa situación que puede ser dolorosa, pero que puede darse y se da, ¿no? Y la Iglesia es madre y maestra. Entonces, siempre pues no temer, ¿no?, a pedir ayuda. Y ahora, Maribel, la pregunta que todos los novios se hacen, y más cuando llevan un tiempo y todo, que seguro que a ti te la han preguntado alguna vez, ¿qué hace falta para casarse? O sea, sí, ¿cuándo es el momento oportuno para casarse y para dar el paso? Entiendo que no hay unos requisitos que tienes que cumplir, que cada uno se casará, ¿no? Vamos a ver, yo qué sé. No soy Dios. No soy Dios, gracias a Dios. Yo no soy psicóloga, yo no soy pedagoga, yo no soy experta en nada, yo soy madre de familia y soy una mujer casada. Y bueno, pero bueno... Claro, partiendo es, vosotros, por ejemplo, tú y Agustín, ¿cuándo visteis que fue el momento de dar el paso? Sí, pues porque mira, hay un momento en el que te mueve el amor. Hay un momento en el noviazgo en el que se ve que pasado esa euforia, es muy importante que ese primer tiempo de enamoramiento haya bajado, ahí no se pueden tomar decisiones, que baje este momento de euforia donde se va apareciendo, se rompe la idealización y comienza el conocimiento del otro y de uno mismo. Y hay un momento en el que el amor te empuja a tomar decisiones, donde se ve esa necesidad de donación, donde aparece el deseo, la sed de hacerse uno con este, donde ya ves que tú quieres a este como padre de tus hijos. Tú tienes un proyecto vital en común con este, donde se ha llevado a la oración, donde se ha discernido juntos, donde ves que este es el que quieres como tu compañero de camino, como tu compañera, ¿no? Y ya se desea ese proyecto en común, ¿no? Y bueno, y pedir discernimiento, rezarlo mucho, pedir consejo y sobre todo eso, ¿no? Que hay algo que el amor te mueve a dar el siguiente paso. O sea, el amor es dinámico, el Espíritu Santo es creativo. Y entonces llega un momento que el amor es creativo y desea hacerte uno con el otro, verdaderamente, donde ya, donde en el noviazgo ha aparecido una desnudez de almas, ya hay un deseo de desnudez de la persona completa. Y hay un deseo de hacerte uno con el otro realmente y ser una sola carne. Y bueno, y entonces se va dando el paso, ves que Dios va confirmando, esto que se va madurando en el corazón, Dios lo confirma, y entonces se van afianzando cosas, es lo que nos pasó a nosotros, entonces aparece trabajo, aparece la casa, sabes que todo... Sí, te lo va poniendo a tiro, ¿no? Sí, se ve que el Señor está en esto, ¿no? Parece que esto es de Dios, porque va confirmando este deseo que parece que no es solo un proyecto nuestro, sino que Dios confirma, que Dios desea también, tiene un proyecto de amor para nosotros juntos. Y entonces se empiezan a dar pasos y, bueno, pues se llega al matrimonio. Porque también, claro, todo noviazgo y matrimonio tiene que haber, lo que hablábamos antes de la donación, una donación entre ambos, pero también una donación para todos los demás, ¿no? O sea, entiendo que el matrimonio y el noviazgo también tiene la misión de ser luz para todos los de su alrededor, un matrimonio cristiano. O sea, un matrimonio cristiano es tan atractivo porque está llamado a transmitir, a transparentar cómo Cristo ama. Y eso crea belleza. Y entonces, porque está Cristo en él, y Cristo es belleza. Entonces, esto es muy seductor. Saber cómo ama Cristo cuando un esposo ama a la esposa, cuando la esposa ama al esposo, en esta entrega, en esta
O sea, esto es bellísimo y es muy atractivo, ¿no? Cuando aparece el fruto de la donación, que son los hijos, o sea, con todos los combates y con todas las batallas y con la, pues eso, ¿no? La cotidianidad que está llena y jalonada de gotas en el espejo del baño, de zapatos puestos donde no, tal, donde, ¿no? O sea, jalonada de momentos también de desencuentro y de discusiones también, que forman parte de nuestra existencia, pero donde se ve que Dios habita. O sea, mi matrimonio se hubiera ido a pique si Cristo no está en medio de él. O sea, yo sí que tenía clara una cosa, que nos casábamos 3, que no nos casábamos 2. Y a pesar de ello, ha habido momentos del matrimonio donde dices, esto se tambalea, ¿no? Y sin embargo, yo sabía que aquí está Dios. Y si Dios está, ¿quién contra nosotros? Pues a perseverar. No, pero hay momentos en el matrimonio de oscuridad, qué duda cabe. Aquí tú lo has dicho, ¿no? En el momento en el que hay ese sacramento, os casáis 3. Pero a mí esto sí que me lleva a decir, oye, y en el noviazgo sabemos que todavía uno no se puede donar porque tampoco te has comprometido, porque no ha entrado Dios, pero obviamente esto se tiene que practicar, se tiene que poner a prueba. Yo tampoco me puedo plantar en un matrimonio si no he experimentado esa donación, ¿no? ¿De qué manera yo tengo que fijarme, tengo que trabajar en un noviazgo esa donación que luego será mucho más grande en un matrimonio? Pues la donación se da en el respeto, se da en la espera, se da en la paciencia, se da en llamarnos a la verdad también, en hablar mucho, 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 en compartir experiencias, en entrar en temas que a lo mejor son candentes, pero hay que entrar. Y hay que entrar a hablar de ellos en el noviazgo, importantísimo. O sea, vivir el noviazgo bien es importantísimo. Entonces, hay muchos temas que hay que abordarlos en el noviazgo, porque luego hay sorpresas. Entonces, pues realizar este camino juntos, hacer cosas juntos para el bien, o sea, hacer el bien juntos, en apostolados, en lugar donde nos donamos los dos, monitores de campamento, grupos de no sé qué, en la parroquia, en donde sea. O sea, esto es, para un noviazgo es, o sea, savia, sangre en las venas. Esto es fantástico para un noviazgo. Y luego hay termómetros también que nos indican si esto está funcionando, porque el otro te tiene que llevar también a ser mejor persona. O sea, un cabreo continuo donde ves que tú... o sea, que te hundes en la miseria continuamente, que siempre estás disgustado, que el resto de relaciones también empiezan a empañarse, que hablas peor a todo el mundo. Tienes que ver, aquí está pasando algo, ¿no? Sí. Entonces, se supone que tiene que ser, va saliendo de uno, ¿no? Pues lo mejor de cada cual. Ayudas al otro a ser mejor persona. En un noviazgo donde hay donación, en la medida que se tiene que dar, ¿no? La expresión del cariño pues es adecuada, ¿no? Se ha de expresar, evidentemente, en el noviazgo el cariño, pero tiene que ser adecuada. Entonces esto pues hay que trabajarlo juntos y vivirlo en el Señor. Oye, Maribel, un gustazo, de verdad. No sé para dónde mirar. Esto habrá que cortarlo. Porque hemos hablado de los hijos, hemos hablado de los padres, pero... ¿Y un padre, sabiendo la responsabilidad que tiene de cara a un hijo, qué trabajo tiene que hacer para cuidar las heridas de tu hijo, ¿no? O que no surjan o que sean lo más pequeñas posibles, ¿no? Porque al final tienes una responsabilidad como padre, tienes tus propias heridas. ¿Qué hago yo con las mías o qué hago conmigo mismo para que mi hijo nazca sano o crezca sano? Claro, es que la familia es el núcleo de todo, ¿no? El núcleo de todo. De todo. Nuestras relaciones fundantes, la primera es la esponsalidad. Imagínate, ¿no? Ya cómo se amaron nuestros padres nos condicionan. El niño en la gestación ya percibe si es amado a través de la caricia y el abrazo y si es rechazado a través del grito, la agresión, el desprecio. Ya en el seno materno ya hemos recibido esta información o este cariño o ¿no? este ser amado. Ya lo recibimos en la esponsalidad de nuestros padres.
Y después la maternidad-paternidad, que es el segundo vínculo, y la filiación, que es el tercero, pues esto es fundamental. Entonces, o sea, pues ¿cómo lo hacen los padres? Pues como pueden, Dani, o sea, como pueden. O sea, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo han hecho vuestros padres? ¿Cómo han podido? O sea, ¿para qué juzgarlos? Lo han hecho como han podido, lo mejor que han sabido, ¿no? Pero es verdad que, pues que se darán heridas que es posible que no puedas evitar, y la interpretación que ellos hagan de su propia historia, aunque los padres sean fantásticos, muchas veces interpretamos nuestra historia porque este hermano, porque esta situación a mí me lastimó, etc. Entonces también hay que poner un poco la confianza en que Dios también está en la historia personal de cada uno, ¿no? Ahora bien, es una pregunta muy legítima, o sea, ¿yo cómo puedo ser un buen padre? Pues primero siendo un buen esposo, siendo un buen hombre, siendo un buen esposo. ¿Cómo? Pues que se transparente esto, ¿no? O sea, el perdón, por ejemplo, o sea, yo he sabido siempre que el perdón era posible porque yo he visto a mis padres pedirse perdón. Yo sabía que se podía perdonar porque lo he escuchado, yo he visto a mis padres pedirse perdón. Entonces no me cabe ninguna duda de que se puede dar el perdón, porque lo he visto concretamente. O sea, toda virtud ha de ser encarnada concretamente, si no, no es creíble, ¿no? Y como esto, la vivencia de la fe. Tú no puedes decir a tu hijo, ves a misa, si tú no vas, lógicamente. Entonces no le digas a tu hijo, no digas mentiras, si te pilla que miente. No le digas a tu hijo, sé honesto, o sea, quiero decir que al final, o sea, los hijos tienen un radar para ver lo que es inauténtico en nosotros. Y entonces, o sea, lo que más les testimonia es cómo tú vives, lo que tú haces, no lo que tú dices, ¿no? O sea, es verdad que la palabra tiene mucho poder, eso es cierto, ¿no? Y que la maldición, dice el eclesiástico, la maldición de una madre rompe los cimientos, es verdad, ¿no? Pero bueno, pues saber esto, ¿no? Que tu hijo necesita ser corregido y la corrección es necesaria. Pecaríamos de negligencia si no corrigiéramos a nuestros hijos, pero a veces, pues igual te has pasado 3 pueblos. Pues pedir perdón a lo mejor ahí, ¿no? Pues, o sea, me he pasado, perdóname, pero es que la habitación hay que recogerla. Pues vamos a ponernos los dos y te ayudo. Yo qué sé, tantas cosas. O sea, al final yo creo que es caminar pues a la luz también de lo que la Iglesia nos propone, de la palabra de Dios, de vivir unido a Dios, porque al final lo que da frutos es vivir unido a la vid. O sea, si no, pues ya podemos sacar aquí el manual de cómo ser un padre perfecto, que después, o sea, esto no es así. Cada hijo, perdón, es único y irrepetible, y cada relación con cada hijo es única, y meteremos la pata, cuenta con ello. Meteremos la pata, pero también pues la oración, por ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy muy agradecida al Señor porque ha puesto ángeles en la vida de mis hijos, ¿eh? Continuamente ha puesto ángeles, y a lo mejor ha llegado una palabra que no ha sido mía, y ha sido otro el que le ha dado una palabra que le ha podido consolar. Pues ojalá que Dios ponga ángeles también en la vida de nuestros hijos que puedan darles palabras de vida eterna, porque los hijos también llevan un proceso madurativo en el que hay un momento en el que tu palabra, o sea, no les sirve, porque ha de romper ese cordón umbilical, y si tú dices sí, él dirá no. Y esto también forma parte del proceso madurativo de la persona, pues que el Señor le dé palabras de vida eterna, ¿no? O sea, rezar como locos, ¿no? También, cuando aparece un sufrimiento en un hijo y ves que esta situación le hace sufrir, pues a lo mejor cubre esa carencia que tú no puedes dar porque ves que no hay acceso, lo cubre la oración, como Santa Mónica. O sea, Santa Mónica es la madre de San Agustín. Una mujer elevada a los altares por rezar por su hijo. O sea, no fueron sus palabras las que convencieron a su hijo, que llevaba una vida moral bastante libertina y que coqueteó con todas las doctrinas heréticas de su tiempo. Por eso luego las pudo atacar también, ¿no? Y rebatir también, porque las conocía muy bien. Doctor de la Iglesia, hoy tenemos un obispo y doctor de la Iglesia, que es San Agustín, que abrazó el bautismo no por las palabras de su madre, sino por la oración de su madre.
que cuando veía que no tenía acceso con él, decía, bueno, pues si mi hijo no quiere hablar de Dios, le hablaré a Dios de mi hijo. Y rezaba y rezaba y rezaba y rezaba y rezaba. Y Dios escuchó sus lágrimas. ¿No? Y fue con San Ambrosio, que un día lo escuchó, y San Agustín, que era un gran filósofo, y como gran filósofo deseoso de descubrir la verdad, escuchando a San Ambrosio dijo, eso es la verdad. ¿No? Y entonces se adhirió y bueno, o sea, hoy tenemos un doctor de la Iglesia. Entonces, la oración de una madre puede cubrir tantas cosas, tantas carencias que vale la pena, ¿no? Esto me parece súper importante, el saber que a tus hijos, yo no soy padre, lógicamente, ¿no? Pero me lo imagino y digo, ostras, qué diferencia. Saber que a tus hijos no los crías solo tú, sino que los cría Dios, es una diferencia porque ahora mismo cualquier padre que no crea esto va a pensar, ostras, la sociedad le está criando, con todo lo complicado que puede ser ahora, y ahí es imposible que tus heridas no se proyecten a tus hijos de una manera brutal, ¿no? Con sobreprotección, con cualquier historia, ¿verdad? Y, ostras, saber que... Los hijos no son nuestros, son prestados. Dios nos los ha prestado, y al final nuestra misión también es acompañarlos al cielo, llevarlos al cielo, porque este es su destino, igual que el tuyo. Nuestro destino es la vida eterna. Entonces, bueno, pues Dios nos los presta, se fía de nosotros, Dios no se equivoca, se ha fiado de mí. Y bueno, pues para acompañarlos, ¿no? Y nada. Sí, ya para concluir, bueno, estoy seguro, encima conociendo a tu hijo, que está muy contento, la madre le ha tocado, y nada, hemos visto cómo las heridas nos afectan desde que nacemos en la familia, después en la adolescencia, en el noviazgo, en el matrimonio y luego en la familia que nosotros creamos. O sea que es un tema importante con lo que me quedo yo un poco también es que en todo este camino no se nos puede olvidar el amor, ¿no? Es recordarlo constantemente desde que somos hijos hasta que somos padres y bueno, aunque duele también, bueno, no duele decirlo, abuelos, que lo hemos pasado ahí por alto, pero tú tienes 7 nietos, ¿no? 7 nietos, preciosísimos, son lo más. Sí, encima lo peor es que sí que les conocemos. Una pasada, sí. Bueno, pues Maribel, muchísimas gracias por venir con nosotros y por poder compartir esta palabra de alegría y de aliento también a todos. Me he sentido como un alumno más, la verdad, de tu clase. Gracias, Maribel. Gracias a vosotros.